Lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. Lengua es un código o sistema de comunicación verbal y escrito dotado de convenciones y reglas gramaticales empleado por las comunidades humanas con fines comunicativos. Usualmente está basada en símbolos sonoros, pero también puede estar constituida únicamente por signos gráficos. Idioma es la lengua propia de un pueblo o nación o de varios pueblos y naciones. La palabra idioma proviene del latín idioma y del griego idioma, que significa propiedad privada. Como ejemplos de idioma tenemos la lengua castellana, el francés, el inglés, el italiano, etc. El hecho de que todos los hablantes de una lengua conozcan su idioma es lo que permite que se puedan comunicar entre sí. Es una parte importante de su identidad y de su cultura. Dentro del concepto de idioma podemos distinguir el idioma nativo. Es aquel que la persona adquirió desde su infancia, es decir, la lengua con que aprendió a hablar y que utiliza de manera natural, como su instrumento de comunicación y de pensamiento. También se lo designa como idioma materno. Idioma vernáculo es aquel que es propio de un país o de un lugar. Es decir, es el idioma que se emplea en el entorno doméstico, en nuestra casa y en nuestro país. En el siglo XX, la Iglesia Católica instituyó que la misa debe celebrarse en el idioma vernáculo de cada país y no en latín, lo que significó que en los países de lengua española, la misa comenzó a ser dada en español. Idioma oficial. Como idioma oficial se denomina todo aquel que haya sido designado por un Estado para ser la lengua utilizada en las comunicaciones institucionales y los actos públicos por las autoridades y los ciudadanos de dicho Estado. Habla es la utilización que cada uno de los hablantes hace de su lengua. Es el acto concreto e individual de usar la lengua. Es el acto singular por el cual una persona, de forma individual y voluntaria, cifra un mensaje concreto, eligiendo para ello el código, los signos y las reglas que necesita. Jerga es un lenguaje utilizado en un contexto concreto y que no puede entenderse fuera de él. Estas expresiones o palabras especiales son pertenecientes a un grupo o actividad concreta. Dicho de otro modo, son palabras y expresiones exclusivas de un grupo concreto que no pueden ser entendidas por otras personas que se encuentran fuera de este. Por ejemplo, el argot juvenil, el de los toreros, el de los amantes del fútbol, etc. Argot es una variedad coloquial del lenguaje que siempre se utiliza en situaciones que son informales y con personas que comparten un mismo grupo de edad o condición social. El argot es un tipo de lenguaje temporal, es decir, permanece poco tiempo en uso y es sustituido rápidamente por otros términos o expresiones. Las palabras de este tipo pueden surgir de dos maneras. Invención. Se utiliza una palabra que no existe para nombrar un concepto. Cambio de significado. Se usa una palabra existente para dotarla de un nuevo significado. El argot, por tanto, no es más que una jerga utilizada por grupos marginales que tiene como objetivo dificultar el entendimiento a otras personas que se encuentran fuera de dicho grupo, así como el objetivo de tener un sentimiento de pertenencia al grupo como una marca. Ahora veamos el concepto de variedades lingüísticas. Las variedades o modalidades lingüísticas son formas específicas de lengua natural, caracterizadas por un conjunto de rasgos lingüísticos usados por una determinada comunidad de hablantes, vinculados entre sí por relaciones sociales, geográficas o culturales. Los lectos son variedades lingüísticas con rasgos fónicos, gramaticales, léxicos y discursivos específicos, que derivan de los condicionamientos propios de unos dominios geográficos, unos perfiles sociales o unas situaciones y contextos comunicativos determinados en un grupo específico de hablantes. En sociolingüística se utilizan además, y entre otros, los siguientes términos para diferenciar los lectos o formas del habla que no son compartidas por el total de los hablantes de un idioma. Conozcámoslos. El dialecto hace referencia a las posibles variedades que existen de una lengua. Normalmente se utiliza para referirse a las variantes del lenguaje asociadas a una variante geográfica y por esto también pueden denominarse geolectos. Los dialectos o geolectos se nombran según el país o la región como colombianismos, mexicanismos, peruanismos, chilenismos, argentinismos, etc.
También, por ejemplo, del español hablado en Colombia existen dialectos o variantes regionales tales como el llanero, el costeño, el paisa, el opita, el santandereano, el boyacense, el pastuso, etc. Cronolecto: variedad de un idioma o de un dialecto geográfico usada por un grupo etario. Los cronolectos, especialmente entre los adolescentes, suelen tener características argotales. Los cronolectos más estudiados son el lenguaje infantil y el juvenil. En situaciones de cambio lingüístico, los cronolectos de diferentes grupos de edad pueden diferir bastante en rasgos que están en proceso de cambio. Algunos señalan también que el cronolecto se refiere al modo de hablar de una lengua en una época determinada. Ecolecto: variedad de un idioma o dialecto utilizada por un número muy reducido de personas, como por ejemplo los miembros de una familia o de un grupo de amigos. Etnolecto: variedad hablada por los miembros de una etnia, término muy poco utilizado, ya que por lo general se trata de un dialecto geográfico. Geolecto: variedad de una lengua o dialecto hablada en una zona geográfica muy determinada y solo en esa zona. Idiolecto: variedad de la lengua hablada por una persona, es decir, el término se refiere al conjunto de peculiaridades que una persona usa sistemáticamente y en la que difiere del uso de los miembros de su comunidad lingüística. Sociolecto: conjunto de particularidades del habla típicas de una clase o de un estrato social determinado. Tecnolecto: conjunto de palabras y locuciones propias del lenguaje profesional. Por ejemplo, el tecnolecto propio de los médicos. Sexolecto: conjunto de particularidades del habla propias de los hombres o de las mujeres. También se denominan generolectos.